con motivo de un nuevo aniversario de la independencia de nuestra nación, el 198 aniversario de esta gesta histórica, camino trazado desde la ruptura de los lazos con España en 1810 hasta 1816. Declaración a la cual le debemos la emancipación formal de nuestro pueblo. Hoy homenajeamos no solo a esos criollos y criollas que lucharon por la patria, por la independencia, a nuestros próceres nacionales, sino que nos encontramos reunidos para homenajearnos y celebrar como pueblo unido aquellos inicios de nuestra construcción como patria soberana. Y todo ello en el marco de una patria más grande, que es la latinoamericana. Y juntos honraremos a aquellos hombres y mujeres que nos legaron esta nación justa, libre y soberana. Para hacer referencia a esta gesta histórica, escucharemos las palabras del secretario de Gobierno de la Municipalidad de Las Varillas, el señor Jorge Cravero. Este tipo de conmemoraciones suele no poder eludir la tentación de la nostalgia, pero la nostalgia amenaza toda posibilidad de pensar históricamente. Surge en mí en esta conmemoración dos preguntas a las que también he encontrado respuestas, sin necesidad de que estas respuestas tengan que ser compartidas. La primera de ellas, ¿cuáles serían las claves para entender el proceso de emancipación de los países latinoamericanos a partir de 1810? Una primera cuestión es revisar una tendencia muy fuerte que tenemos. Pensar que esas naciones estaban preexistentes antes del momento de la crisis. Pero esas naciones son una construcción que va a llevar muchas décadas todavía en realizarse. Para poder pensar el problema, primero hay que romper el mapa que cada uno tenemos en la cabeza y que es el mapa de los estados nacionales segmentados. El mapa que hay que pensar es un mapa muy distinto y mucho más grande del que estamos habituados a pensar, pero también es un mapa más ambiguo. Así, durante el proceso de la independencia y todavía durante varias décadas más, no estaba muy claro qué abarca lo que después iba a ser la Argentina o lo que después iba a ser Bolivia. Es un problema que va a tardar mucho más en resolverse porque es un problema muy complejo. No se limita a la definición de límites territoriales, sino de entramado de relaciones sociales y de identidades colectivas. No había, por lo tanto, una Argentina que se independizaba, sino que esa Argentina será el resultado de un proceso mucho más complicado, del cual la guerra de la independencia es una parte. La segunda pregunta que me surgió es: ¿acaso no se declara la independencia argentina el 9 de julio de 1816 y la cuestión es algo más compleja de lo que quiere la tradición? Aunque busquemos, será difícil hallar el acta de declaración de la independencia argentina, porque la declaración efectuada el 9 de julio de 1816 fue realizada en nombre de las Provincias Unidas de Sudamérica. Y hay otra cuestión de no menor importancia en esa declaración. Conviene ver bien quiénes la firmaron y quiénes no. Vamos a encontrar que en el Congreso participaron diputados que invocaban la representación de provincias que actualmente pertenecen a Bolivia. Y no vamos a encontrar la firma de representantes de provincias que hoy pertenecen a nuestro territorio. Es un desafío pensar que era esto que se estaba formando. La alianza forzosa de España con Francia en la guerra contra Inglaterra corta a partir de 1803 casi todas las comunicaciones con las colonias
En esas condiciones, antes de las invasiones inglesas y agudizado después por las invasiones, hay una suerte de independencia de facto. Si bien no estaba declarada políticamente, la autonomía local era extrema. La experiencia del rechazo de las invasiones inglesas es fundamental en el proceso revolucionario independentista por tres motivos. En primer lugar, haber derrotado 2 veces la invasión de la principal potencia mundial, potencia con la que además hay una diferencia étnica y religiosa, por la cual la lucha contra los ingleses adoptó un discurso casi de guerra santa, fortaleció la identidad colectiva de la ciudad y del Río de la Plata en su conjunto. Lo segundo es una experiencia inusitada que tiene que ver con la deposición del virrey. Estar contra el rey era el máximo delito del sistema penal, y deponer a un virrey, cualquiera fueran los motivos, era un delito de lesa majestad. De haber sido derrotados a los participantes del Cabildo Abierto de agosto de 1806, que decidieron deponer a Sobremonte y sustituirlo por Liniers, les hubiera correspondido la pena de muerte. El tercer punto es que la manera de organizar la defensa, sobre todo en la segunda invasión, se transforma en una militarización enorme de la sociedad porteña. Cuando se produce la crisis del Imperio Español, Belgrano intenta alguna forma de continuidad política. San Martín, como Belgrano, como otros líderes de la revolución y del proceso independentista, por supuesto que hay que pensarlo en el contexto de la época, en general eran poco entusiastas con las formas republicanas, dada la experiencia de la propia Revolución Francesa que había terminado a los pocos años en Napoleón. Para esos grupos, una conclusión bastante generalizada de que la solución monárquica era la única que garantizaba el pasaje ordenado, pacífico y estable a un nuevo orden político. Y si uno mira qué pasó en Latinoamérica en el siglo XIX, puede ver que el país que tuvo una transición menos cruenta y que no se fragmentó en ese pasaje fue Brasil, que fue el único que tuvo una solución monárquica. El problema es que en algún momento de la década del 10, la movilización política y popular para la guerra convirtió monarquía en sinónimo de tiranía y de español, y por eso la solución monárquica no será viable. Conocidos son los antecedentes de Belgrano por mantener la continuidad de un gobierno. El más conocido es la esperanza que pone en crear una regencia americana con la infanta Carlota con cabecera en Río de Janeiro. Finalmente va a definirse por un gobierno local autónomo que garantice durante la crisis del gobierno español un orden y un control de la situación. La experiencia de Belgrano, transformado primero en impulsor intelectual y en influyente político del proceso de Mayo y luego en jefe militar, lo va radicalizando en sus posturas y en la percepción de la necesidad de una política que tenga un consenso social mucho más amplio. Por eso, a mi entender, el punto más alto es el proyecto monárquico de 1816 de proponerle al Congreso de Tucumán una solución monárquica no rioplatense sino sudamericana, de características liberal, constitucional y representativa, instaurando esa monarquía incaica con capital en Cusco. La estrategia de Belgrano sería provocar con esto la adhesión masiva de la población indígena del Perú y del Alto Perú al proceso revolucionario independentista, algo que hasta ese momento no podían lograr. Ese proceso implicaba la descomposición de un orden que tenía 3 siglos de arraigo y no iba a ser sencillo ni rápido reemplazarlo por uno nuevo. Hubo intentos antes de 1810 de algunos grupos que aspiraban a modificar ese orden, a reformarlo,
pero en general compartían la idea de que eso debía ser gradual y pausado. No había experiencias previas de qué se podía hacer frente a una crisis de tal magnitud. Y menos aún lo había frente al gran desafío que planteó una guerra por la independencia que fue mucho más violenta y prolongada de lo que deben haber pensado los que la iniciaron. Lo más interesante de la experiencia rioplatense y latinoamericana es el triunfo rapidísimo del republicanismo popular en la conciencia colectiva que tiene muy pocos precedentes. El abandono de la legitimidad de la figura del rey y la adhesión absoluta al republicanismo hizo que todos los intentos de los grupos de élite de encontrar alguna solución monárquica fracasaran, salvo en Brasil. Uno de los puntos más complicados era cómo construir una nueva identidad que sustituyese aquella forjada por 3 siglos de dominación española. La legitimidad del rey en el orden colonial no entraba en discusión, y romper con esa legitimidad fue muy complicado porque se venía de una tradición en la cual la disputa política se hacía en nombre del rey. Viva el rey, muera el mal gobierno, era una consigna popular que expresaba una concepción que separaba la figura del rey, vista como paternal, sagrada y legítima, de la forma de gobierno despótica ejercida por los malos funcionarios. Algo muy particular de la experiencia latinoamericana es que para sustituir una legitimidad política basada en la monarquía, la única alternativa posible a principios del siglo XIX es no solo una forma de gobierno republicana, sino una forma de gobierno basada en una legitimidad popular. Lo que distingue este proceso es la rapidez con la que se instalan mecanismos de participación política, incluso electoral, de una amplitud superior a la contemporánea en Europa. Esa amplitud viene de la necesidad de resolver la crisis de legitimidad que generaba la independencia, que es el enorme desafío que tienen los grupos dirigentes y que debían afrontarlo en un contexto donde la disputa política no se podía resolver si no era a través de la guerra. Y esa guerra no se podía hacer, y menos ganar, sin conseguir apoyos populares. Tenían la necesidad de incluir de alguna manera a estos grupos populares, o a una parte al menos, a la vida política. Esto le dio un tono plebeyo muy fuerte a la política hispanoamericana y en particular a la rioplatense. Tenemos arraigada una idea muy fuerte y de alguna manera o de algún modo reconfortante sobre la guerra de independencia. Solemos imaginar esa guerra como la guerra que llevó adelante una nación contra un ejército extranjero de ocupación. Pero la mayor parte de la guerra no fue la guerra de un ejército nativo contra un ejército extranjero, salvo en algunos momentos y lugares muy especiales de América. La mayor parte de la guerra de la independencia fueron una verdadera guerra civil. Por último, y habiendo intentado encontrar algunos fundamentos del proceso de independencia para no circunscribirnos únicamente al 9 de julio de 1816, y al final de este discurso como una reflexión, vivimos en una nación independiente y tendríamos que todos los días preguntarnos respecto a nuestras acciones y a nuestras prácticas cuánto de republicanismo popular o doctrinario hay en nosotros, cuántas de estas oposiciones a los gobiernos despóticos, cuánta de esta identidad colectiva que fue en definitiva lo que hizo de que este proceso independentista terminara finalmente con la independencia de nuestro país. Porque si bien nosotros no hemos participado de ese proceso de la independencia,
no tengo ninguna duda de que sí tenemos el deber de conservar esa independencia. Muchas gracias.